Hola, una semana más acá con ustedes, feliz de estar acá. Y vamos a trabajar en esta ocasión la semana número 34 del correspondiente año lectivo para segundo año de bachillerato. Es exactamente la semana número 3 de la unidad 7 de su libro de lengua. Vamos a empezar con la primera actividad. La actividad número 1 se le refleja como una actividad a desarrollarse de forma individual y se le pide que resuelva los literales a partir de lo que investigó. Bueno, usted tuvo que hacer una investigación porque en la guía anterior le pedían que investigara acerca de los organigramas, qué son, y también le pedían que investigara acerca de cómo se redacta una carta de solicitud de empleo. Pero empezamos con lo referente a los organigramas. Bueno, se nos muestran dos literales. En el literal A se le cuestiona qué es un organigrama. Y vamos a entender que un organigrama es una representación visual de la estructura organizacional o líneas de autoridad, cadena de mando, relaciones personales, comités permanentes o líneas de comunicación de una empresa u organización específica. En cuanto a la función, que se nos cuestiona en el literal B, acerca de cuál es la función de los organigramas, la función de los organigramas es precisamente proporcionar una imagen formal de la organización en cuestión, esa organización de la que se da a conocer esa estructura. Esta se refiere a un momento dado, es decir, que los organigramas deben ser actualizados periódicamente, ya que muestran la estructura y esta estructura puede cambiar. Bueno, luego de que haya respondido los literales, se le dice que comparta las respuestas con su clase y pasamos a la actividad número 2. En la actividad número 2 se le pide leer el texto. Si se fija, el texto hace ver el formato de una carta de solicitud de empleo. Bueno, vamos a ver qué partes tiene. Primero vemos que en la esquina superior izquierda tenemos la fecha, que va a depender del momento en que usted va a solicitar el empleo. En este caso le han colocado 16 de junio de 2021. Luego tenemos un apartado donde se colocan algunos datos del destinatario. Entre estos, su nombre completo. Si son dos nombres, deben ser dos nombres los que escribo acá. Si son dos apellidos, deben ser dos apellidos los que escribo acá. Si la persona solo tiene un nombre, naturalmente solo va a colocar un nombre. Pero lo correcto es que usted coloque el nombre de la persona de acuerdo a cómo estaría en sus identificaciones. Y va a llamar a esa persona desde su título académico, en este caso licenciado. Se agrega la palabra presente y luego estimado señor. En algunos otros casos, por acá se le pone el cargo que desempeña esta persona y la empresa en la que se desempeña. Aquí en esta carta lo que hicieron es, como les comentaba, colocarle presente para hacer alusión a la persona y le colocaron estimado señor como un saludo corto, un saludo súper breve. Luego se pasó a exponer el motivo de la carta, en la cual se da a conocer lo siguiente. El motivo de la presente es para expresarle que, por mi gran experiencia en ventas y administración, soy un vendedor con mucha iniciativa e ideal para su empresa. Conozco las necesidades y productos que ofrecen, por lo que confío en aumentar las ventas de su compañía. Se continúa diciendo, quiero además informarle que, de ser necesario, estoy dispuesto a viajar o cambiar de domicilio. Estoy en disposición de ir a su oficina para una entrevista. Esperando una respuesta positiva, me despido de usted. Cordialmente, Pedro Lara. Bueno, luego de colocar el destinatario que ya habíamos analizado, colocamos el motivo de la carta. Luego agregamos alguna información adicional acerca de la que tanta disposición tenemos o qué esfuerzos estamos dispuestos a hacer para aplicar y obtener ese empleo al que estamos proponiéndonos como candidatos. Luego, para finalizar, se coloca una despedida breve en la cual usted da a entender, hace comprender a su destinatario que usted queda pendiente de su respuesta. Finalmente, se firma la carta con su nombre. Luego de haber analizado la carta, se le pide que usted conteste dos literales más. El literal A le cuestiona acerca de qué tipo de texto es el anterior y cuál es su función. Y bueno, ya decíamos que es una carta para solicitar empleo y esta contiene elementos formales como por ejemplo la fecha, el remitente o destinatario, y su función obviamente es exponer las razones del solicitante para ser contratado. En el literal B le cuestiona qué información se debe colocar en una hoja de vida. Una hoja de vida es un currículum. Al currículum vitae
documento que tiene todos sus datos personales, académicos, laborales, referencias personales, se le llama tanto currículum vitae como hoja de vida. En nuestro país es más común llamarlo currículum vitae. Y tendremos que un currículum contiene datos personales, como ya estaba mencionando, contiene su formación académica, un detalle de su formación académica, y este se especifica a partir de los grados o títulos de educación superior que haya obtenido. También se agrega la experiencia laboral, datos de trabajos, datos de empresas o jefes que tuvo, y se agrega un apartado para otros estudios, referencias laborales y personales. Luego de contestar los literales, se le pide que socialice sus respuestas con la clase. Y pasamos ahora a la actividad número 3, en la cual vamos a hablar de los organigramas. Se nos pide leer la información sobre los organigramas. Tenemos acá la información iniciando con que un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas. Muestra las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. Además, proporciona una imagen formal de la organización, representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional y constituye una fuente de consulta oficial. Existen diferentes tipos de organigramas y los más frecuentes son los verticales y los horizontales. Los organigramas verticales presentan unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. En cuanto a los organigramas horizontales, estos despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a columnas, mientras que las relaciones entre unidades por línea se disponen de forma horizontal. A partir de lo anterior, se le pide a usted que desarrolle lo siguiente. Primero, contestar por qué es importante que las organizaciones o empresas elaboren organigramas. Y la respuesta a esto es la siguiente. La importancia de la elaboración de organigramas radica en que a través de los mismos se da a conocer la estructura interna de la empresa, así como los roles y los grupos de diferentes departamentos de modo gráfico, claro y rápido. En el literal B se le pregunta cuál es la diferencia entre un organigrama y un mapa conceptual. Y tenemos que un mapa conceptual se usa para representar conceptos propiamente o teorías existentes. Su aplicación es más formal, ya que normalmente presentan información académica. Puede llegarse a mostrar en ellos relaciones y enlaces cruzados. A diferencia de los organigramas, en este se estructuran los conceptos comenzando por el principal. El organigrama es una representación gráfica en forma estructural y se representa conforme a jerarquía de mayor a menor. En palabras simples, el mapa conceptual muestra conceptos que pueden ser parte de un tema general, mientras que el organigrama muestra la ordenación u organización, como la palabra lo dice, de elementos casi siempre de una entidad, de una empresa, y cómo estos están ordenados por jerarquía. Luego de lo anterior, pasamos a la actividad número 4, en la cual se le pide completar el organigrama de su institución. Le piden un organigrama de su institución educativa. Usted puede recurrir a la dirección de su centro escolar y solicitar que le ayuden en esto. Pero yo le voy a mostrar un organigrama por acá, que está mucho más amplio, por eso no llené el anterior. Y el organigrama empieza obviamente con el presidente, que va a ser siempre el director. De este se desprende el consejo directivo escolar y tenemos como apoyo a la asamblea general de padres de familia. Luego tenemos a su dirección, posteriormente el consejo de maestros. A este lo apoyan los alumnos y los comités de padres de familia por grados y sección. Luego tenemos los comités. Dentro de los comités tenemos el comité de alumnos por grado, los comités pedagógicos, el equipo de evaluación, el equipo de gestión, comités de estudiantes por grado y sección. Tenemos el comité disciplinario, el consejo consultivo, comité de convivencia, comité de limpieza y ornato, comité social cultural, el comité de seguridad, comité ambiental y comité deportivo. Ese es un ejemplo de organigrama de una institución educativa. Como le digo, usted puede recurrir a la dirección de su centro escolar y solicitar el organigrama, ya que es una tarea.
Y en nuestra guía se nos pide que después de hacer el organigrama anterior, socialicemos este con la clase. Pasamos a la actividad número 5, en la cual en esta ocasión le piden elaborar un organigrama familiar. Para el organigrama familiar le tengo el esquema por acá, un ejemplo de organigrama familiar. Usted empieza con su familia, de la cual se desprenden primero que nada los abuelos maternos, los abuelos paternos. De los abuelos maternos pues sale su mamá, y luego de los abuelos paternos derivamos a nuestro padre. Entre su papá y su mamá dio origen a usted y sus hermanos. Este es un ejemplo, usted puede rellenar si cumple con todos los elementos, solo rellenar con los nombres de sus parientes, de los miembros de su familia, y si no, hace ligeras modificaciones. Por ejemplo, si en su casa solo son 2 hermanos, solo coloca 2 hermanos, y si solo usted, pues solo se coloca usted. Esa es la propuesta, usted puede tomarla o modificarla o investigar otra. Continuamos. Luego de haber presentado el organigrama, se le pide compartir el mismo con la clase. Ojo, el que le muestro es un esquema. Usted pues debería colocarle los nombres de cada uno de los miembros de su familia. Luego de lo anterior, continuamos con el desarrollo de nuestra guía, ahora con el tema la carta de motivación para solicitud de empleo. Estamos en la actividad número 6, una actividad que se le muestra para desarrollarse con el apoyo de su docente. Se nos habla de la carta de solicitud de empleo y se nos describe esta como un texto expositivo que funciona como la presentación formal de una persona frente a la empresa en la que quiere ser contratada. Esta es trascendental porque da paso a la primera impresión que los contratantes se formulan de la persona que está solicitando el empleo. ¿Qué debemos considerar dentro de la carta? Debemos considerar el lugar y fecha, que tenemos por acá una muestra de los datos que vamos a ir tomando. En este caso se dice que la carta va a estar con un lugar y fecha: San Salvador, 25 de mayo del 2021. Luego los datos de la persona o institución a quien va dirigida, el destinatario. En este caso dirigimos la carta a la licenciada Marcela Lemos. Yo le sugiero que coloque el nombre completo. En este caso se menciona el cargo que ella ocupa en la empresa dentro de la cual se desenvuelve. Se formula una introducción o un saludo vocativo: estimada licenciada Lemos. Luego un saludo corto. Después el razón o motivo de la carta, donde usted expone que está interesado en el empleo y porque cree merecerlo. Luego tenemos la despedida, en la cual se propone: sin otro particular, me despido. Usted debe despedirse de forma amable, cordial, y dando a entender que queda pendiente de la información que le pueda ser dada, que le pueda ser proporcionada posteriormente. Finaliza la carta con el nombre y la firma. A partir de la información anterior se le pide que responda lo siguiente. Primero, respondemos de forma oral los literales A y B. En el literal A le piden que responda qué tipo de trabajo buscaríamos a partir de nuestros intereses. Bueno, usted va a responder a partir de su realidad. Yo le muestro un ejemplo de cómo hacerlo. En mi caso, yo puedo buscar diferentes tipos de trabajo. Puedo buscar trabajo como docente de tercer ciclo y educación media en el área de lenguaje o en el área de matemáticas. Puedo buscar trabajo como cajero de banco, ya que soy contador. Puedo buscar trabajo como docente universitario, ya que soy licenciada en contaduría pública. Y puedo buscar trabajo específicamente como contador público. Luego, en el literal B se le pide que responda qué información es la que deberíamos colocar en el apartado en el que se escriben las razones o motivos por los que deberíamos ser contratados. Y acá lo que vamos a colocar es las capacidades con que contamos, la preparación académica que tenemos, si esta se relaciona con el cargo a ocupar, la disposición que tenemos para integrarnos a la empresa, para adaptarnos a los requerimientos de la misma, qué tan dispuestos estamos a hacer esfuerzos. Algunos de estos aspectos son los que debemos considerar a la hora de exponer las razones por las que deberíamos ser contratados. Luego, en la siguiente parte, se le pide resolver y luego compartir con la clase. Tenemos 2 literales más. En el literal A se le pregunta cómo podemos aplicar la persuasión en una carta motivacional para solicitar empleo. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde mi percepción, esto lo podemos hacer aportando argumentos o razones que permitan a su futuro empleador reconocer que somos, en su caso ustedes, la persona idónea para ocupar ese puesto que se está ofreciendo.
pues sus características y cualidades, actitudes y actitudes lo convierten en la persona que esa empresa está buscando. Una persona eficiente, productiva y capaz de adaptarse a cualquier situación problemática que se pueda presentar. Luego, en el literal siguiente, literal B, se le cuestiona acerca de qué características debe cumplir el escrito, su carta. Bueno, entre las características que debería tener, yo le voy a mencionar 4. Primero, debe plantear un lenguaje formal, debe ser concisa y breve, es decir, debe ser clara y corta, debe ser específica y debe cumplir con la estructura que se propone, que es lo que ya se mencionaba, la parte informativa con respecto al lugar y fecha, la parte que da a conocer el destinatario, el vocativo, luego el saludo, luego la parte en la cual usted expone el motivo de la presente de la carta y da a conocer las razones por las cuales usted debería ser considerado como futuro empleado de esa empresa, la parte en la que usted se despide y muestra que queda pendiente de más información, y finalmente la firma y su nombre. Luego de lo anterior seguimos con la actividad número 7. En la actividad número 7 se le pide que cree una empresa y le asigne un nombre a esa empresa. Y en este caso la empresa que yo creé se llama Los Laureles S.A.D.C.V. Ojo, S.A. significa sociedad anónima y CV significa capital variable. En el literal B se le pide que defina cuál es la función y servicios que ofrece su empresa, qué tipo de trabajo se lleva a cabo en ella. La empresa que yo he creado, que he visualizado, realiza tratamiento de madera, es decir, se dedican a la venta de madera, la pueden vender así como tal y también la venden procesada, es decir, que si el cliente les pide que la madera vaya cepillada, se cepilla, si le pide el cliente que vaya barnizada, se barniza, en fin, se le puede hacer un proceso. Para el literal C se le pide que escriba la carta de solicitud de empleo dirigida a su compañero o compañera encargado de contrataciones dentro de su empresa. De igual forma que en las ocasiones anteriores, para guías pasadas, yo le voy a proponer una carta que usted puede tomar en consideración, puede tomarla solo como ejemplo, puede tomarla tal cual o puede investigar fuera de aquí para hacer la suya propia. Y bueno, tenemos por acá la propuesta de carta de solicitud de empleo. Tenemos primero el lugar, en este caso Zacatecoluca, La Paz, número de teléfono al que pudiéramos ser contactados. Este no es una obligación colocarlo, pero se puede colocar. Luego tenemos el componente de la fecha. Después tenemos los datos del destinatario. En este caso, el destinatario o la persona a la cual estamos solicitando el empleo es el licenciado Ricardo Alexis Cárcamo López, quien es gerente de recursos humanos de la empresa Los Laureles S.A.D.C.V. La empresa se ubica en San Salvador. Nos dirigimos al licenciado como estimado licenciado. Luego procedemos a saludarlo con un saludo breve. Le saludo cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias. Continuamos con el motivo de la carta. El motivo de la presente es que pude informarme a través de un anuncio publicado en su fanpage el día sábado 17 de septiembre del 2022 de que su empresa, Los Laureles S.A.D.C.V., posee una vacante en el cargo de gerente de ventas. Continuamos exponiendo, en este caso, yo considero que cumplo con el perfil solicitado y me interesa participar en el proceso de selección, por lo cual anexo mi currículum para que pueda verificar que lleno los requisitos que se necesitan para el puesto. Quedo al pendiente de su decisión, esperando que sea favorable para mí y que tome a bien darme la oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo. Se despide de usted atentamente y tenemos el espacio para la firma y debemos colocar el nombre debajo del espacio de la firma. Esa es la propuesta para el formato de carta de solicitud de empleo. Hemos completado la actividad número 7. Se le pide a usted que comparta su carta leyéndola en voz alta frente a su clase. Y pasamos ahora a la actividad número 8. En la actividad número 8 se nos presenta el currículum vitae. Se nos da información acerca del mismo y se nos pide al final hacer un currículum. Se le pide en esta actividad, la cual se proyecta
a desarrollarse con la compañía de su docente, que lea la información. Se nos habla del currículum como una carta de presentación a la hora de buscar empleo. En este se refleja la formación académica, la experiencia laboral que usted tiene, y de esta forma, quien valora el currículum, en este caso el futuro empleador, puede determinar si la persona que solicite el empleo está capacitada para desempeñar las funciones requeridas. Por tal motivo, en la elaboración del currículum se deben cuidar hasta los detalles más mínimos, porque de ello dependerá conseguir el empleo o no. ¿Qué elementos debe tener el currículum? Primero, una fotografía formal en la cual usted esté vestido y peinado formalmente. No debe ser una selfie. No debe ser una fotografía con lentes oscuros, no debe ser una fotografía excesivamente filtrada, debe ser una fotografía en la cual usted aparente ser una persona seria. Luego tenemos los datos personales. Hay diferentes formatos de currículum. Los formatos más modernos son bastante resumidos, es decir, que no dan mucho espacio para datos, pero en el formato específico del currículum y cómo debería ser, usted debe colocar datos como, por ejemplo, su nombre, en los datos personales, su nombre, obviamente, su estado civil, su fecha de nacimiento, su número de DUI, número de teléfono, su nacionalidad, su número de afiliación al IES, su número de identificación de AFP, el NUT, en fin, todos los documentos que le permitan a usted algún tipo de gestión. Luego de los datos personales se agrega la formación académica, en la cual se recomienda colocar la formación académica a partir de educación media. Luego, en la experiencia laboral, se le indica que esta debe ser ordenada y debe destacar la experiencia más significativa, según el empleo al que se aplique. Otros datos de interés. En otros datos de interés usted podrá colocar cursos o diplomados que haya hecho. Luego referencias profesionales, y en las referencias profesionales va a colocar datos de los lugares en los que haya trabajado, el nombre de personas que hayan sido sus jefes o personas que hayan trabajado con usted, y aquí es muy importante que usted se cerciore que esas personas van a dar fe que usted es un buen trabajador y que esas personas van a contestar el teléfono, porque si esa persona no es capaz de hablar bien de usted, obviamente no le van a dar el empleo. Y si esa persona no contesta el teléfono, el empleador, la persona que está reclutando el personal, va a pensar que usted ha mentido en los datos. Entonces, se cerciora bien si es posible, consúltele a esa persona si la puede colocar como referencia para que realmente le sirva de algo la referencia que está colocando. Se sugiere que sean al menos 2 referencias profesionales donde usted va a colocar el nombre de la persona, el cargo que desempeña y el número de teléfono o correo electrónico también se puede agregar. Luego tenemos las referencias personales. Las referencias personales son datos de personas que lo conozcan y que puedan dar fe de que usted es una buena persona. Se recomienda que en este punto no se coloque a la familia, menos a la mamá, porque estas personas que son su familia o sus parientes directos, o bien van a hablar muy mal de usted o van a hablar demasiado bien. Entonces no son fuentes confiables. Deben ser personas ajenas a su familia que estén en la disponibilidad de dar fe que usted es una buena persona, y, como le decía, que contesten el teléfono, que puedan ser contactados. En las referencias personales se coloca el nombre de la persona y el número de teléfono. A lo anterior se agregan los tipos de currículum. Se le da a conocer que existe el cronológico convencional, que expone los datos en orden cronológico según se han producido. Luego tenemos el funcional, el cual destaca los datos más relevantes con respecto al perfil solicitado del empleador, que es el que vamos a utilizar en este punto, ya que es bastante corto y se nos da un formato para hacerlo. Y tenemos el cronológico inverso, que expone los datos empezando por las actividades más recientes. Se le pide que a partir de lo anterior reflexione sobre la información que debe contener su currículum. Además, se agrega que si usted quiere conocer más acerca de los currículos y su importancia, utilice el siguiente enlace. Voy a entrar acá. Bueno, ya para la actividad 9 se le solicita que elabore su currículum, partiendo de la planificación. En la planificación se le indica que debe presentar la información más relevante en función del puesto al que aplica, y se le pide que agregue información que pueda ser verificable, que seleccione bien las referencias profesionales y personales y que textualice y elabore su currículum.
En la textualización, como sabemos, vamos a elaborar el currículum. Y el currículum, como yo lo planteo, se muestra así. En este espacio naturalmente va a ir la fotografía, que ya decíamos que tiene que ser una fotografía en la que usted se encuentre vestido y peinado de manera formal, en una pose formal. Empezamos por completar el nombre, en este caso el currículum es de María Josefina Pocasangre. Luego tenemos la formación académica, la cual se da a conocer por acá. Es licenciada en Administración de Empresa y estudió esa carrera en la Universidad Tecnológica de El Salvador de 2016 a 2015. Además, a esto se agrega un diplomado en gerencias turísticas que ella cursó de 2015 a 2017. Entre sus datos personales tenemos su número de teléfono, 73549038, no vaya a llamar, es inventado. El correo electrónico de ella es pocasangre@gmail.com. Su dirección es kilómetro 100, número 234, barrio El Pimental, Soyapango. Nacionalidad salvadoreña, tiene 26 años. Experiencia laboral de la licenciada. De 2015 a 2016 laboró en la empresa Los Olivos, La Paz, El Salvador. Las tareas realizadas acá fueron gerencia administrativa. Y de 2017 hasta la actualidad ha trabajado en Asesorías Generales S.A.D.C.B. Las tareas realizadas acá son asesor empresarial. Luego tenemos habilidades adicionales y ella comenta que maneja el paquete de Office. Otros estudios, tenemos diplomado en gestión de recursos humanos, diplomado en consultoría e impuestos, y dentro de sus referencias profesionales, acá como el espacio era pequeño solo he agregado una, pero se sugieren al menos dos. Para las referencias profesionales tenemos a Edelmira Santos Miralejos, su ocupación es secretaria bilingüe, el teléfono de ella está por acá, también es inventado, no llame. Y entre las referencias personales, que también deberían ser dos, pero acá solo he colocado una por el espacio, tenemos la propuesta de, el nombre de la persona es Andreina Alejandra Lazo Vacas, la ocupación de esta persona es contador y el teléfono es el que se encuentra a continuación. Perdón por el 8 ahí, debió haber sido 7. Pero bueno, esta es la propuesta de currículum, usted la puede retomar así o puede adecuarla a usted de acuerdo a las indicaciones de su docente. Luego de presentado el currículum, para la actividad 10 se le pide lo siguiente. Se le pide revisar su currículum. Para esto debe verificar que su currículum cumpla con lo siguiente. Primero, los datos personales, verificar si están correctos. La información va a verificar usted si es clara, si no hay errores ortográficos. En nuestro caso no tenemos ese problema. Solo tendríamos que agregar ese 8 que está ahí, que sabemos que los teléfonos dentro de nuestro país inician todos con 7. En la parte de referencias personales. Luego se le pide que ajuste su currículum si es necesario. Si usted hiciera su propio currículum, pues va a pasar por todo esto. En nuestro caso, como yo ya se lo presento terminado, pues así nos va quedando. En el InterAccel se le pide que escriba la versión final de su currículum en 1 o 2 páginas de papel bond, de acuerdo al espacio que necesite. Para la unidad 11 se le pide que socialice su experiencia en la elaboración de cartas de solicitud de empleo y currículums. Esto ya lo va a hacer con sus compañeros. Y finalmente tendremos la publicación, donde usted va a responder de forma oral acerca de, aparte de la carta de solicitud de empleo y el currículum, qué otros aspectos influyen para que una persona pueda ser contratada. Bueno, dentro de esto tenemos que, entre otros aspectos que pueden influir, tenemos, por ejemplo, la presentación personal, el comportamiento del aplicante, cómo éste se desenvuelve frente al futuro empleador, cómo éste se dirige a él, cómo entona su voz, sus movimientos corporales, el tipo de lenguaje que utiliza, el nivel de respeto que aplica, su puntualidad, la presentación de sus documentos en sí, las actitudes, o sea, lo que hace, y las actitudes con P que posee, los atestados que presenta, que son los documentos que respaldan la información que ha presentado en su hoja de vida o currículum, cartas de recomendación de otras empresas, entre otros. Luego de lo anterior se le pide que escriba en su cuaderno lo más importante que ha aprendido sobre las cartas de solicitud de empleo y el currículum. Toda última parte ya la haría a partir de la discusión que se va a armar en su institución. Finalmente tenemos una evaluación. Usted ya sabe cómo funcionan las evaluaciones. Se le presentan los criterios que usted debe considerar. Entre ellos presenta todos los elementos de un currículum.
Si usted cree que sí, colocará una X en logrado, de lo contrario en proceso. Si utiliza un lenguaje formal y adecuado para el receptor, ya sabe, será una X en logrado, de lo contrario en proceso. Si presenta información clara y precisa, colocará una X en logrado, de lo contrario en proceso. Si presenta información verificable, es decir, respaldada con documentos, va a colocar una X en logrado, de lo contrario en proceso. Si hay un uso adecuado de las normas ortográficas, va a colocar una X en logrado, de lo contrario en proceso. Para finalizar, se le muestra una actividad para realizarse en casa, en la cual se le pide investigar sobre los tipos de formularios que hay. Dentro de estos, la solicitud de empleo, de becas, entre otros. Además, debe investigar la función de los ensayos y qué son las perífrasis verbales. Eso sería todo ahora sí, de la semana 3 para la unidad número 7 de su libro de texto Es Lengua, específicamente la semana número 34 del presente año lectivo en la materia de lenguaje y literatura para segundo año. Como siempre, haciéndole el llamado, si no se ha suscrito al canal, porfa, suscríbase. Si puede recomendar los videos con alguien más, compañeros, conocidos, docentes, se lo voy a agradecer un montón. Si usted no tiene YouTube Premium y puede ver los anuncios, por favor, véalos, me ayuda mucho con eso. Y por favor, comente, deje su like. Eso sería todo. Bendiciones, cuídense mucho, se les quiere un montón.